Las lesiones llegan en el peor momento. Aunque es cierto que nunca es buen momento para una lesión, desmotivan, generan impotencia y desaniman, sobre todo cuando pasan los días y no ves mejoras. Hace muchas pruebas pero nada de eso funciona. Pasan los días y no sabes qué es lo que pasa. Ese día noto una sensación extraña en la rodilla. Espero levantarme bien al día siguiente, pero esta vez no iba a ser así. No puedo correr más de 100 metros seguidos durante las semanas siguientes, pero hay que seguir entrenando. Sesiones de intensidad en elíptica, cinta con pendiente, tiradas largas en bicicleta y mucha fuerza y estiramientos. Y tras muchas pruebas, al final la raíz del problema era biomecánico. Exceso de pronación en el pie derecho. A cambiar de zapatillas y probar a correr con plantillas. Y poco a poco se va viendo la luz. Muy buenas, acabo de llegar de entrenar, por fin. Ha sido un mes muy largo desde que noté algo en la rodilla y desde entonces ha sido un proceso, como digo, bastante largo y hoy he hecho ya llevo entrenando varios días ya de carrera a pie muy progresivo poco a poco y hoy es el primer día en el que hago un entrenamiento que se acerca ya bastante a lo que lo solía hacer antes de lesionarme, por lo tanto muy contento, por fin. En este vídeo te cuento cómo ha sido mi experiencia de una dolencia que tuve en la rodilla hace algo más de un mes. Te voy a compartir mi experiencia por si te sirve a ti, si estás lesionado o si te lesionarás en un futuro, ojalá no. Pero te voy a decir cómo lo he hecho para seguir entrenando, porque incluso he hecho más horas de las que solía hacer antes de lesionarme, cómo he ido gestionando la carga y qué decisiones he ido tomando a lo largo de este mes para poder recuperarme en un mes y poder volver a introducir entrenamientos similares a los que estaba haciendo antes. No puedo aún meter entrenamientos de ritmo fuerte exigente porque sí que es cierto que voy a respetar un poco más estos tiempos que tiene el cuerpo, pero sí que es cierto que en cuanto a rodajes suaves y demás, pues puedo empezar a meter volumen. Lógicamente, lo que yo te diga en este vídeo pues va a depender de la lesión que tengas. Todas las lesiones no son iguales, pero compartir mi experiencia en base a esta lesión, pues si te puede servir en algún sentido y te puede servir de motivación y te puede hacer que intenta venirte un poco arriba porque puedes seguir entrenando, pues mira, pues perfecto. Por tanto, en este vídeo te voy a dar una serie de pautas, una serie de consejos, una serie de patrones que yo he seguido a lo largo de este mes y que pues me han ayudado mucho. En primer lugar, lo primero que tienes que hacer una vez que te das daño es ir al fisio. El fisio al final es el especialista en este tipo de dolencias que lo primero te va a dar un diagnóstico de la lesión, lo segundo te va a decir pues, en los primeros pasos que tienes que realizar para una más pronta recuperación, te va a decir ejercicios que puedes ir metiendo y en definitiva pues al final es lo primero que tienes que ir para saber qué es lo que te pasa. Lo segundo, más importante y que no solo cuando estás lesionado, sino a lo largo de todo tu entrenamiento, es el entrenamiento de fuerza. Al final las lesiones es algo multifactorial, es decir, no depende únicamente de un factor y una falta de fuerza, pues puede ser un aspecto que te provoque lesionarte. Y esto incluso, pues cuando estás lesionado, pues el ejercicio de fuerza, que además es ejercicio que depende del ejercicio que hagas, pero no tiene impacto, además favorece mucho la recuperación de los tendones, la recuperación muscular es muy recomendable. Por lo tanto, implementar una rutina de fuerza a lo largo de tu recuperación es fundamental. Como tercer aspecto fundamental es el control de la carga de entrenamiento. Aquí esto ya es más exclusivo de la parte de entrenamiento aeróbico, por así decirlo. Tenemos que correr y entrenar sin dolor, esto es fundamental. Así que empecemos a entrenar y notemos un dolor que se va incrementando conforme pase, pues vamos a empeorar la situación. Entonces esto es una pauta fundamental en cuanto al control de las cargas. Y después tienes que saber que puedes realizar deporte siempre y cuando no haya dolor. Al final, si no podemos correr, pues podemos subir en la bici, podemos hacer elíptica. Al final, a lo largo de este mes, pues yo me he basado en trabajar la intensidad, ejercicios de consumo máximo de oxígeno, series cortas, muy explosivas, muy rápidas, en la elíptica. No es lo más agradable del mundo, pero como no tenía otra cosa, pues en la elíptica a trabajar alta intensidad. ¿Cómo lo hacía? Pues a lo mejor hacía 10 minutos primero de calentamiento suave y después 10 cambios de un minuto a tope, y después con un minuto de recuperación. Y después cuando terminaba ese primer bloque de 10 series hacía otras 10, pero ahora de 30 segundos, incluso metiéndole un poquito más de carga con 30 segundos de recuperación, es decir, más cortitas. ¿Qué busco aquí? Pues busco un trabajo de alta intensidad. La elíptica al final es un ejercicio sin impacto que simula mucho el movimiento que haces en la carrera a pie. Y si lo puedes hacer sin dolor, pues es una forma perfecta para poder seguir trabajando un gesto muy parecido a la carrera a pie sin impacto. Y por otro lado, también el ejercicio en bicicleta también me ha servido para realizar las tiradas largas. Al final no puedo correr, en menos de un mes es la maratón de Barcelona y pues no he metido la carga de volumen que debería meter para el objetivo, pero la bicicleta pues me ha servido para meter esos entrenamientos de fatiga, de resistencia muscular. Al final me he recorrido por aquí los puertos de la Comunidad de Madrid, pues eso me ha permitido seguir metiendo mucho volumen de kilómetros sin impacto, trabajando
resistencia muscular, trabajando alta intensidad y sin dejar de entrenar en ningún momento. Como cuarto aspecto importante que considero tener en cuenta es que también he ido implementando una serie de rutinas pre y post entrenamiento. En cuanto a pre, pues ejercicios de movilidad, tanto de cadera, de rodilla, ejercicios de pies, de fortalecimiento de pies. Después post, pues mucha cantidad de estiramiento, de la zona del glúteo, bueno, pero en general al final he realizado estiramientos de todos los músculos relacionados con las piernas a la hora de hacer bicicleta, elíptica y demás. Y luego también el foam roller, que te expliqué en un vídeo anterior, como una rutina de 10 minutos para utilizar el foam, pues al final también la implementación del foam pues es muy importante. Vale, y esto es un poco a nivel global cómo he ido gestionando el entrenamiento. Como digo, series en elíptica y luego las tiradas largas en bicicleta. También algún día metí series con inclinación en cinta porque notaba que ahí no me dolía la rodilla, pero sí que es verdad que dejé de hacerlo porque al terminar de entrenar sí que notaba demasiada tensión en la rodilla. Entonces, para evitar que eso me fuese a peor, alargar el problema y no recuperarme antes, pues quité ese entrenamiento. Y terminando esta parte un poco de cómo he ido gestionando el entrenamiento, que es que al final debemos ir a la raíz del problema. Esto es fundamental. Al final tú te lesionas, una lesión es algo absolutamente normal de alguien que hace deporte porque estás haciendo algo distinto de lo que no estás acostumbrado, y para hacer deporte y encima hacer intensidad hay una frase muy famosa que es realidad, que es verdad, que es que tú no haces deporte para ponerte fuerte, tú te pones fuerte para poder hacer deporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final el deporte es lesivo, al final, y correr, bicicleta, lo que sea, bicicleta algo menos porque no tiene impacto, pero el hecho de tener un impacto continuo, pues al final es lesivo. Entonces, si tú quieres empezar a correr, lo primero que tienes que hacer es ponerte fuerte. ¿Cómo te pones fuerte? Pues implementando trabajo de fuerza, haciendo una carga progresiva, perdiendo peso. O sea, al final hay un poco una concepción de empezar a hacer deporte, empezar a correr para ponerse fuerte, que justamente a lo mejor es lo contrario. Tenemos que preparar el cuerpo para poder hacer este deporte. Entonces, como digo, es muy importante ir a la raíz del problema, ir a ver cuál es el origen de esta lesión. Al final, si vamos al médico, si vamos a consejos a lo mejor de amigos, de familiares, de lo que sea, muchas veces nos dicen, con muy buen criterio, que hagamos reposo, ¿no? Nosotros empezamos a correr, nos empieza a doler algo, reposamos un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando volvemos a correr seguramente pues ya no nos duela. Pero realmente ahí no hemos solucionado el problema. O sea, si tenemos un problema biomecánico, por ejemplo, que pronemos en exceso el pie, que es lo que a mí me ha pasado, en el momento en el que volvamos a meter esa carga de entrenamiento que estábamos metiendo anteriormente, nos vamos a volver a lesionar. A esto me refiero a que hay que ir a la raíz del problema. Si queremos seguir mejorando en este deporte, si queremos seguir metiendo kilómetros, siguiendo intensidad, mejorando nuestros tiempos, si tenemos alguna lesión, tenemos que saber por qué tenemos esta lesión. Pueden ser muchos factores y seguramente, casi siempre, no se debe únicamente a un factor. Es decir, tú no te lesionas porque estés metiendo mucho volumen de kilómetros. Tú te lesionas porque estás metiendo mucho volumen de kilómetros y además no tienes fuerza suficiente como para aguantar este volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si este al final es el motivo de nuestro problema? Pues primero vamos a enfocarnos en esta fuerza, vamos a trabajar la fuerza a lo largo de todos los meses. Y después, pues una vez que tengamos el cuerpo preparado, pues vamos incrementando progresivamente el volumen. Otro ejemplo, tú no te lesionas porque metas ejercicios de alta intensidad o porque metas series cortas, muy fuerte, muy rápido. Tú te lesionas porque estás haciendo eso y porque además tienes mala mecánica de carrera. Es decir, esto es el ejemplo, eso tal cual me ha pasado a mí. Yo al final el pie derecho descubrí, me hice una biomecánica de carrera que pronaba mucho el pie. Entonces, ¿qué pasa cuando pronas el pie? Que estaba cargando mucho de los gemelos, por eso utilizaba mucho medias compresivas porque se me solían cargar mucho los gemelos, y además en la zona de la cintilla, lateral de la rodilla, pues también estaba cargando en exceso. ¿Qué pasó? Que yo al final dediqué un mes para mejorar para la maratón de Barcelona de mucha intensidad y con este problema, mala mecánica de carrera y además zapatillas muchas veces blandas que me provocaban esta pronación del pie. Entonces, pues me lesioné. Te voy a poner otro ejemplo. Tenemos sobrepeso y nos lesionamos y nos empieza a doler las rodillas. ¿El problema es correr o el problema es el sobrepeso? Pues tú te lesionas porque, aparte de tener unos kilos de más, pues al final estás metiendo un ejercicio que está provocando cierto impacto en las rodillas. Pero el problema no es correr, el problema es multifactorial. El problema es que primero nos tenemos que poner en forma y después tenemos que empezar a correr, porque si no, nos vamos a lesionar. Podemos salir una vez a la semana, 2 veces a la semana, media hora y seguramente no nos pase nada, pero en el momento en el que queramos aumentar el volumen, al final el cuerpo humano es una unidad que soporta una cierta cantidad de carga. Si nosotros nos excedemos de esta carga, pues es que nos vamos a hacer daño. Entonces, a esto voy con lo que hay que ir a la raíz del problema, que el problema pueden ser muchas cosas y tenemos que intentar descifrar, tenemos que intentar descubrir
¿Cuál es? Si el problema no es la fuerza, ¿vale? Pues hay muchas formas de descubrir si tenemos un nivel de fuerza apropiado. Sabemos que el sobrepeso no es un problema. Sabemos que el volumen de entrenamiento, los kilómetros de entrenamiento no es el problema porque estamos acostumbrados a ese volumen. Sabemos que no estamos metiendo entrenamiento de intensidad. Pues entonces el problema puede venir por otro lado, puede venir por biomecánica, puede venir porque utilizas un terreno de correr donde hay mucho de nivel o donde estás pisando siempre mal, entonces te genera una sobrecarga. El problema puede venir porque no estás durmiendo bien, porque no estás descansando, porque no te estás alimentando bien. Al final, como ves, hay muchísimas causas que te pueden provocar una lesión y por eso me refiero de ir a la raíz del problema para intentar aprender de esa dolencia y que, en definitiva, pues nos haga un deportista mucho más fuerte y mucho más preparado y que en el futuro pues sepa cómo actuar ante este tipo de situaciones. Y relacionado con esto, al final tenemos que ver la lesión. Obviamente, en el momento en el que está lesionado yo me lo intentaba decir a mí mismo, pero era complicado porque al final yo lo únicamente que quería era volver a estar bien, pero tenemos que verlo como un aprendizaje. Al final tenemos que salir de las dolencias mucho más fuertes. Al final quiero pensar que esto al final me ha provocado tener que llevar ahora plantillas, tener que cambiar el tipo de zapatilla para corregir esta pronación, pero quiero pensar que esto lo que me va a producir es, en el futuro, pues eliminar esta problemática y ser capaz de seguir metiendo volumen, seguir metiendo intensidad, cuando se pueda, obviamente, ahora mismo no, pero cuando se pueda, pues volver a meter otra vez intensidad, volver a meter volumen y, en definitiva, pues ser un corredor mucho más preparado para cualquier reto. Entonces, ver la lesión como un aprendizaje puede ser, y como algo que hemos modificado en nuestro entrenamiento, creo que es como lo tenemos que ver, lo tenemos que valorar, para, en definitiva, pues ver este deporte como a largo plazo, y si esto que nos ha pasado ahora nos sirve para evitarnos muchos problemas en el futuro, pues bienvenido sea, porque al final vamos a prevenir en nuestro cuerpo, prevenir en nuestras articulaciones y pues ser un mejor deportista. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. Sobre todo quiero recordarte que puedes seguir entrenando estando lesionado, depende de la lesión que tengas, que vayas al fisio, que sepas controlar la carga de entrenamiento, que no entrenes con dolor, una molestia muy pequeña o que no va más a lo largo del entrenamiento puede ser aceptable dependiendo de la lesión, pero si tienes un dolor que se va incrementando conforme pasa el tiempo, no entrenes, no hagas ese tipo de entrenamiento, cámbialo por otro. Tienes muchas alternativas, tienes series en elíptica, puedes hacer también rodajes largos en bicicleta, puedes hacer ejercicios de fuerza, si te lo permites, pues puedes hacer ejercicios de propulsión, de estabilidad. Puedes hacer muchas cosas estando lesionado sin necesidad de tener que correr. Por lo tanto, anímate, motívate otra vez con el entrenamiento porque hay muchas cosas que puedes hacer. Y nada, como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirva en tu proceso de lesión, que te recuperes cuanto antes y que volver a disfrutar de este deporte tan pronto como sea posible. Adiós.